Muy buenas tardes. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón felices de que nos acompañen en otra entrega de 2x3 en Salud. Este programa que realizamos cada sábado para llevarle orientaciones sobre los temas más actuales y que más preocupan a la sociedad dominicana en materia de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, ¿y tú? Afectada un poquito, así que van a tener que perdonar esta garganta porque comenzó un virus, pero eso no para la fiesta. Exacto, es el proceso que está afectando a muchos dominicanos en esta época del año. Los especialistas hablan de que se espera de que sea así, que en esta época del año suban las afecciones respiratorias fruto del cambio de temperatura. Varios virus están circulando sí, en la República Dominicana y entonces nosotros no estamos al margen de todo eso como ciudadanos, como dominicanos y como personas. Así es. Doris, y a propósito, volver a insistir en ese agradecimiento a la gente que nos da su retroalimentación a través de las redes sociales, a través de todas las redes sociales en las que estamos, YouTube, Instagram, Facebook, así es. Nuestros correos, la televisión y todo. Y entonces agradecer eso porque es linda la retroalimentación de la gente a los contenidos nuestros. La recibimos y la agradecemos. Como también queremos hacer un llamado, una exhortación. Todo este mes en nuestro país se habla de un cáncer que es el cáncer de mama, que tanto preocupa a la sociedad dominicana porque lamentablemente es el tipo de cáncer que más afecta a la mujer no solo dominicana, sino en muchas sociedades del mundo. Y queremos hacer un llamado a la prevención, a estar pendiente, a los chequeos, a acudir al médico, porque sabemos que si se detecta a tiempo, este tipo de cáncer tiene curación. Numerosas instituciones han estado realizando actividades preventivas, sus locales puestos de rosado y con el símbolo de cáncer de mama, de prevención de cáncer de mama, y nos hizo llegar sus imágenes uno de nuestros patrocinadores, que es ARS Palic. Hace una hora justamente en Galería 360 ellos tuvieron una actividad, se han estado moviendo mucho, igual ARS Humano, SENASA, ha tenido actividades permanentemente, instituciones, prestadores de servicio, como se le llama a los centros médicos públicos y privados, han estado vinculados a este tema. Ojalá, como decimos todos los años, que la prevención al cáncer de mama sea los 365 días del año, no solamente en el mes de octubre. Las instituciones del Estado, sobre todo el despacho Primera Dama y demás instituciones, siempre para esta época hacen jornadas donde se realizan mamografías a pacientes, la Plaza de la Salud, la Plaza de la Salud, así es. Y se detectan casos ahí incipientes, porque sabemos que no hay manera de prevenirlo per se, sino al menos con una buena alimentación, con ejercicios, pero lo que se quiere es que se pueda detectar a tiempo cualquier lesión que pueda corregirse y evitar que la mujer fallezca por esta causa. Exactamente, ya sabemos que el cáncer de mama no se previene, pero sí se puede detectar a tiempo, que es lo principal. Detectar a tiempo, y también sabemos que podemos retrasar cualquier tipo de enfermedad si llevamos una vida saludable, haciendo ejercicio, buena alimentación, que parece que esa es la clave para la prevención de todas las enfermedades. Bueno, pues no se vaya, quédese con nosotros, que venimos con el plato fuerte de la tarde, la entrevista con un médico que nos van a hablar, un médico que nos hablará del tema de los accidentes de tránsito y las lesiones cerebrales a causa de este grave problema de salud y económico en la República Dominicana. Volvemos en un momentito. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por su sintonía, por permanecer con nosotros desde sus hogares y nosotros acá tratando de llevar el contenido preparado con cariño como siempre. Y ahora vamos a presentar a ustedes al doctor Alejandro Soto, quien es el subdirector del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, doctor Ney Arias Lora, y al ingeniero Wilson Mesina, quien es director del proyecto Centro Metropolitano y Especialidades Médicas. Comenzamos con el doctor Soto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Dori. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a los amigos televidentes. Y muchas gracias por la invitación que nos hace para hablar de tan importante tema que tenemos en la parte de salud. Así es, doctor. Sabemos la gran preocupación que son los accidentes de tránsito en nuestro país.
lo que significa un trauma en una familia. Y usted que está ahí en la cuna, ¿verdad?, de donde llega la mayoría de los pacientes con estas lesiones, pues sabe muy bien lo que está pasando. Y queremos empezar... Es ortopeda el doctor, vamos a decir. Cirujano general. Cirujano general, Ah, ok. perfecto. Pero con una subespecialidad en trauma. En trauma. En trauma, exactamente. Doctor, entonces queremos que nos cuente un poquito cuál es la realidad de nuestro país en cuanto a los accidentes de tránsito, a los traumas, y cuál es la situación del Hospital Ney Arias Lora, la cantidad de pacientes que recibe y cuáles son las principales lesiones que más afectan. Sí, es una epidemia, nosotros le llamamos lo que es la epidemia olvidada, el trauma. Porque epidemia ustedes, olvidada. porque si ustedes ven, el sistema de salud habla mucho de lo que es el dengue, epidemia del dengue, en ciertos momentos como país tropical. Mortalidad materna Mortalidad infantil. materno-infantil, que siempre también estamos en los número 1, pero a veces nos olvidamos de que en la muerte por accidente de trauma todavía representamos el primer país a nivel del mundo, de los 186 países de la Organización Mundial de la Salud. En la muerte Y por significa accidente. aumento de costo y aparte de la mortalidad de pacientes también con lesiones incapacitantes ya permanentes, que eso también afecta mucho lo que es la economía de salud y lo que es la parte también de familiar, con lo que atraviesa. Es importante saber que la principal causa de muerte en la República Dominicana está la muerte por trauma. Dentro de la muerte por trauma, que incluye, aparte de los accidentes de tránsito, herida de arma de fuego, herida de arma blanca, incluso caída, riña, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene en la punta, el eje de la punta de esta muerte es los accidentes de tránsito. ¿Y por qué se dan esa muerte por accidentes de tránsito? Hablaba hace 2 meses en un entrenamiento que teníamos, lo que le llamábamos en el Ney Arias Lora, la semana del entrenamiento por la disminución de la morbimortalidad por trauma. En conjunto, el hospital con el Centro de Trauma de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, y traímos a colación lo que es un curso de manejo avanzado de trauma. Pero ahí hablábamos de que el 95% de ese tipo de lesiones, o sea, muertos, es prevenible. Y decimos, ¿cómo puede ser prevenible? Claro. Si respetamos lo que son las señales de tránsito, si el motorista utiliza el casco donde debe de ser, si el motorista, aparte de él, solamente un pasajero, no traidor como lo vemos, incluso vemos transportando niños, una familia para la escuela, etcétera, etcétera, y sin protección alguna. Así es. Y utilizar el cinturón de seguridad, respetar las luces en rojo, porque cuando yo me llevo un semáforo en rojo, para el otro está en verde y él no va a tener la precaución de detenerse, sino va a seguir también, y ahí es que ocurre el impacto. Entonces, dentro de esos tipos de lesiones que vemos en los accidentes de tránsito, la principal causa de muerte son los traumas cráneoencefálicos, son las lesiones directas al cerebro. Básicamente, nosotros tenemos una protección que es el cráneo, que es el hueso, pero cuando el motorista no usa el casco protector, todo el golpe va a recibirlo el cráneo y con el grado de intensidad de la fuerza que recibimos el trauma, rompe el cráneo y entonces la lesión la recibe el cerebro, que sabemos que es un órgano muy noble. El cráneo que protege al cerebro, ¿verdad? El cráneo es la parte ósea que protege el cerebro, pero nosotros tenemos que utilizar dispositivos que protejan el cráneo, como es el casco protector. Así es. Pero si no lo usamos, entonces tenemos esa... directamente. Doctor Soto, ¿qué es lo que mata, digamos, para decirlo de alguna manera, a la persona? ¿Es el impacto al hueso o es al cerebro? Al cerebro. Es al cerebro. De hecho, hay un algoritmo que utilizamos en trauma, que si usted está en lo que se llama la energía cinética o lo que es la cinemática del trauma, si usted está corriendo en una motocicleta a 120 kilómetros por hora, todos sus órganos internos, principalmente el cerebro, está corriendo a esa velocidad. O sea, se va moviendo a esa velocidad. Cuando hay un impacto, hay lo que se llama una desaceleración, paramos de golpe. Pero el cerebro y los órganos siguen. Van corriendo todavía. Y entonces hay un choque. Aunque yo no reciba un golpe directo, pero el cerebro lo va a recibir del cráneo, porque él se va a parar y el cráneo va a recibir el impacto del cerebro. Y al ser un órgano noble y tiene muchos vasos sanguíneos, entonces ahí viene, aparte de la lesión directa, sino la hemorragia, que van a afectar de silla propio al cerebro, y entonces van a venir las funciones vitales que tienen el cerebro. Principalmente nosotros el 80%, 85% de los pacientes lesionados por accidentes de tránsito son los motoristas. Los motociclistas. Ellos siguen aportando esa cifra. Siguen aportando esa cifra. Va en aumento. Entonces ya nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que va de año, 4.000 pacientes registrados por trauma, por accidente, en el Ney Arias Lora, y de hecho prácticamente el 10% mueren.
Estamos hablando de casi 400 pacientes que están muriendo. Doctor, y de esos 4.000 pacientes, 4.000. ¿cuántos de esos han sufrido traumas cerebrales? Dentro de las lesiones, De las lesiones, el 90% son las lesiones de trauma. Y la población, segmentando esa población, ¿qué por ciento es más joven, las edades? La mayoría, por encima de un 80%, es de 15 a 45 años, que es la edad productiva. Significa que el motor que mueve la economía de un país está muriendo en la calle. Y son hombres, la mayoría. Y la mayoría son hombres. Nosotros hicimos una proyección que si seguimos así, para el 2030 no vamos a tener jóvenes. Vamos a tener que buscar jóvenes de otros países, o nosotros ya que vamos a estar en una edad avanzada, tenemos que seguir trabajando para mover lo que es la economía, porque prácticamente no vamos a tener jóvenes en la calle. Doctor, y cuando ocurren automóviles, o sea, ¿cuáles son cuáles las lesiones más frecuentes? En los automóviles, entonces tenemos, si no utiliza el cinturón de seguridad, tú sabes que por el impacto, igual, seguimos la velocidad a 120 kilómetros por hora, hacemos una desaceleración cuando chocamos con un poste de luz o un árbol o otro vehículo. Entonces, si no tenemos el cinturón de seguridad, podemos tener lesiones propias del timón al pecho, del parabrisas a la cabeza, o podemos salir eyectados del vehículo y recibir trauma ya en el pavimento, y también podemos recibir trauma de que otro vehículo no pueda pasar por encima. Entonces, hay una clasificación dentro del trauma, que las lesiones que son de muerte inmediata son principalmente las lesiones propias del cerebro. Cuando recibimos impacto en el cerebro, si el cerebro cesa, ya cesa toda la función del organismo. Lesiones importantes, tórax abdominal. En el tórax tenemos el corazón, que son órganos vitales, los pulmones, grandes vasos, que es donde fluye toda la sangre, y en el abdomen tenemos hígado, vasos, y intestinos y riñones, que también se puede lesionar también con el impacto. Doctor, uno de los temas que media en los accidentes de tránsito y las lesiones cerebrales es el uso de drogas, el alcohol y el uso de drogas. ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Le llegan a ustedes? Porque vamos a ver después el centro privado, pero vamos primero a ver este hospital. ¿Cómo le llegan a ustedes los pacientes? ¿Qué tal? ¿Cuál es la...? Sí, dentro de la parte que hablábamos de la prevención está el uso de sustancia indebida. Y hay una campaña siempre que se menciona que no combine el alcohol con la gasolina. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando estamos bajo efecto de sustancia, sea del alcohol o de sustancia ilícita, recuerden que vamos a bajar lo que son los reflejos propios que tenemos nosotros de defensa. Inmediatamente tú vas conduciendo, tú tienes que tener tu reflejo ávido de que a una velocidad hubo un ponche de una llanta, perdiste el control, tú puedas controlarlo automáticamente por tu reflejo. Pero si está bajo efecto del alcohol, no va a poder hacerlo. Si saliste del camino que está establecido donde tú vas a transitar, hay una señal en rojo, tú no te vas a parar, hay un pare, que si por ejemplo está pasando donde existen áreas de disminución de velocidad porque hay escuelas, porque hay hospitales o una comunidad, tú no lo vas a tener en cuenta porque prácticamente tú no vas a tener tu reflejo, y entonces ahí es que vienen los accidentes. Básicamente, al igual, no solamente utilizar sustancias de forma ilícita, sino también utilizar el celular, el chateo. Se dice que ha aumentado mucho los accidentes por el uso del celular. Por el uso del celular, porque básicamente tú pierdes 5 segundos de tu reflejo. Inmediatamente tú miras hacia abajo y tú estás perdiendo 5 segunos, que eso prácticamente la son lesión vitales que puede, en un momento porque tú pierdes el control y en esos 5 segundos tú no lo vas a adquirir. En términos reales, esas personas, esos jóvenes sobre todo que llegan accidentados, que llegan con trauma cráneoencefálico, ¿no se enteraron si murieron porque iban ebrios? Porque ni siquiera se enteraron de lo que ocurrió. Ni siquiera se enteran. Prácticamente si tienen lesiones discapacitantes o tienen la muerte ahí, prácticamente sin dolor porque es en el instante. En el instante. Y hay una parte que sí yo siempre toco. Hablamos de la cifra de mortalidad. De muerte. Pero hay una cifra que duplica esa cifra y es incluso a veces lo tomamos en cuenta desde el punto de vista económico es peor, que son los pacientes con lesiones incapacitantes, porque significa que tiramos vamos a mandar a la sociedad gente que ya prácticamente no va a tener ninguna función. Y entonces afecta tanto a la economía como a su familia, porque su familia va a tener que tener, aparte de eso, un gasto, una atención, porque responsabilidad porque no va a poder valerse por sí solo,
y eso duplica todavía la cantidad de O muertos. sea, si el 10% fallece, dice usted, de lo que sufren, ¿cuánto queda? El más o menos? 20%, El 20% queda con duplica, lesiones. queda lesiones ¿Y cuáles son las discapacitantes. lesiones? ¿Qué Generalmente cuando son por lesiones directamente al cerebro, el cerebro como maneja todas las funciones, ya son pacientes que prácticamente quedan parapléjicos, que no va a poder moverse, la pierna no camina, lo que es la parte de necesidades fisiológicas hay que ayudar a la otra persona, no hacen nada, solamente están respirando y cese vitales básicos. ¿Y el parapléjico no se recupera, doctor? Hay una de las jornadas que tocamos hace un mes en el Ney Arias Lora fue la jornada de aniversario, que el hospital cumplía 9 años, y tocábamos dentro de esa jornada de rehabilitación temprana. Exacto. Mientras más temprano, todos los hospitales de trauma tienen, y centros también, que vamos a hablar más adelante del centro privado, tienen que manejar esa parte de la rehabilitación temprana. Un paciente llega con un accidente, el rehabilitador tiene que estar desde su inicio, cuando llega el paciente, para darle rehabilitación, porque muchas de esas funciones pueden regresar si tú comienzas desde temprano la rehabilitación. Y eso lo que nos ayuda es llevar a la sociedad ya a un paciente, quizás no con todas sus funciones totales, pero por lo menos con la mayoría, aunque pueda funcionar, para que él pueda hacer ciertas necesidades laborales. Pero eso es un costo alto, supongo yo, sí, lograrlo, ¿verdad? Sí, porque hay con manejo de equipo, un personal que tiene capacidad, el médico rehabilitador o médico fisiatra y terapista fisiatra que tienen que trabajar en la unidad de cuidado intensivo, manejo de fisiatría respiratoria, porque hablamos de la rehabilitación temprana, pero así como tú hablabas de un costo, nosotros tenemos ya las estadísticas que le vamos a mencionar, por ejemplo, en el Ney Arias Lora. Un paciente en la unidad de cuidado intensivo nos lleva 70,000 pesos por día, los pacientes de trauma. Y de trauma es mucho, los días cama en hospital. Días cama, que está establecido que te puede durar 45 días, te puede durar 2 meses, y es recibiendo medicamentos, y muchos de los pacientes que no todos tienen el sistema de seguridad social. Por ejemplo, en el Ney Arias Lora, en 4 meses estamos prácticamente exonerando más de 25 millones de pesos por pacientes que no tienen, que no están afiliados al sistema. Son pacientes de pocos recursos, a veces son pacientes extranjeros que no tienen cobertura de nada, y entonces eso genera al sistema un déficit, principalmente en el Ney Arias Lora, que tiene que exonerarlo, y recordando que es un hospital de autogestión que necesita captación de la ARS recursos, para comprar su. Pero usted mencionaba una palabra importante que en estos 2 minutos me lo define, me dice que es eso. El encamamiento genera otros problemas de salud también. Claro. Un paciente que tiene 45 días en una cama, eso genera otras situaciones. Sí, son las lesiones que ya vienen lesiones secundarias por el trauma, y son pacientes que si duran mucho tiempo encamados y no se lleva una terapia adecuada, hacen úlceras de compresión o por estrés. Si nosotros duramos, por ejemplo, ahí donde ustedes están sentados, un día sentados sin movernos, podemos desarrollar escara y úlcera, por ejemplo, en la parte principal de los glúteos. Porque el ser humano está para moverse. Para moverse, porque inmediatamente tú duras mucho tiempo, le hace presión, eso disminuye el riesgo sanguíneo a esa piel, y cuando no le llega la irrigación sanguínea, la adecuada aportación de oxígeno, se necrosa, y ahí que viene la úlcera. Perfecto. Bueno, vamos a pedirle entonces su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con el doctor Alejandro Soto y el ingeniero Wilson Mesina, con contenidos de salud y novedades en centros médicos en Santo Domingo. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Continuamos conversando con el doctor Alejandro Soto, subdirector del Hospital Ney Arias Lora, y el ingeniero Wilson Mesina, el director de un proyecto que él nos va a explicar ahora, un proyecto médico nuevo que surge aquí en nuestra capital, y queremos que él nos cuente en qué consiste, ingeniero, en qué consiste este proyecto Centro Metropolitano de Especialidades. Buenas tardes. El Centro Metropolitano de Especialidades Médicas está ubicado en el kilómetro 14 a la autopista Duarte. Es un centro de tercer nivel que le va a brindar a la zona, diremos de Bonao hasta la Luperón, lo que actualmente no existe. Un centro de tercer nivel con todas las facilidades que ofrecen los centros de tercer nivel. No es solamente de trauma, sino general. General. Okay. General. Del tercer nivel, desde hospedaje, hospitalización, hasta cirugía, en general, y todas las especialidades. ¿En qué nivel está este proyecto, ingeniero? Ya está próximo a salir. Ya está construido. Está construido todo, está próximo a salir. Ya está el staff médico, el personal, es solamente próximo a salir. ¿Y qué cantidad de camas cuenta, la capacidad con que cuenta este centro? Tenemos alrededor de 60 camas
4 quirófanos, 65 consultorios para todas las especialidades, 5 camas especializadas de cuidados intensivos. Hay uno de las 5 que es aislado. Tenemos área de gastro. Es general, general, o sea, amplio en todas las básicamente De especialidades. especialidades, pero general, de todas Exactamente. las especialidades. Correcto. Esa zona, ingeniero, siempre se habló, y el doctor Soto también sabe de eso, de la necesidad que tiene el país justo en ese lugar ahí. Se hablaba una vez de trauma, o sea, de un hospital Claro. especializado en trauma que se necesitaba ahí. ¿Ustedes vieron realmente ese nicho, esa necesidad que había ahí? ¿Y el trauma qué papel va a jugar en este hospital? Claro, hace 5 años que el proyecto empezó. Pasa que ahora vamos a hacer, pero hace 5 años Perfecto. que el proyecto empezó. Eso fueron parte de los estudios que se hicieron. El trauma, obviamente, por la ubicación La que ubicación tiene, de la zona. juega un papel importante en eso. Por eso el doctor Soto pieza fundamental en el proyecto. Antes de pasar al doctor Soto de nuevo, ¿es un centro privado? Privado, Una correcto. acción privada. Sí. ¿Y la tecnología que tienen ustedes? ¿Qué tipo de tecnología? Hoy día la medicina basada en evidencia usa mucho la tecnología para todo. ¿Qué tipo? Bueno, nosotros somos, de hecho, una empresa de informática, que es una combinación que hicimos de médicos, informáticos, administradores. Entonces Mira nosotros qué estamos buena directamente, combinación. exacto, estamos directamente con ese tema. Y qué bueno que lo pregunta. La medicina ha avanzado mucho a nivel de tecnología, pero no a nivel de información interna. Exacto. Quiere decir, nosotros vamos a tener toda una base de datos de pacientes internos. Tenemos ¿Va a ser automatizado? todo automatizado. Oh, Tenemos la tecnología como tal, equipos modernos, pero también tenemos la tecnología de la información dentro, con una base de datos de pacientes, con comunicación entre médicos, un referimiento. Récord electrónico, por Exactamente, supuesto, un referimiento no va a ser manual, sino que va a ser electrónico y ya el médico que a donde se refiere ya lo va a recibir. La tendencia, ingeniero, son hospitales sin papeles, que se habla ya en el Correcto. mundo, ¿verdad? En República Dominicana tenemos grandes centros que han hecho grandes esfuerzos en ese sentido, pero creo que no se ha logrado del todo eliminar el papel. ¿Ustedes cuáles son los planes en ese sentido? Ese es el problema, porque implementar ese proceso es lo que realmente es costoso y es un poquito complejo. Como le dije anteriormente, como nosotros somos una empresa de tecnología, hemos dedicado tomar eso como un desafío para nosotros. Eliminar el papel por asunto de costo, por tecnología ya y la parte verde, y eso queremos hacer. Y estamos empezando a diseñar desde inicio, o ya hemos empezado a diseñar de inicio, tener que utilizar solamente récord electrónico y que todo sea mediante computadora. Tenemos todos los departamentos automatizados. Desde Sí, perdónenme. desde cuando se asigna un medicamento, de que sea electrónico, que salga de almacén, de que la enfermera lo reciba cuando se le vaya a aplicar también de manera electrónica y no intervenga ningún papel. Cuando se le haga una sonografía, una radiografía Todo. al paciente, que el médico De pueda hecho, verla. todos esos estudios nosotros lo estamos enviando en un CD, enviando por correo electrónico. El médico, cuando indica cualquier estudio, puede indicarlo el sábado en la tarde y él lo va a recibir inmediatamente se haga, aunque sea domingo. No va a tener que recibir el papel físico, sino que lo va a recibir en su celular los resultados. Por igual el paciente lo va a recibir. ¿Cuándo tendremos ese centro ya funcionando? ¿Cuándo se inaugurará? Y hablen un poquito de costo hasta donde puedan. Esperamos que o a final de este mes o a principio del próximo mes ya nosotros estemos abiertos al público. Eso Estamos esperando algunos detalles de ARS que todavía faltan por asignarnos códigos. Pero entendemos ya que a final de mes o a principio del próximo mes. Eso es una línea de crédito, imagino, habiendo médicos de por medio, es una línea de crédito para la construcción de ese centro, ¿cierto? Claro. Actualmente podríamos decir que anda en una inversión de unos 300 millones de pesos. Mucho dinero. ¿Capital dominicano, capital extranjero? Capital dominicano y con instituciones, con una institución financiera del país. Perfecto. El préstamo final para la conclusión del sistema. Pero esto fue aporte accionario, aporte de los médicos, ¿cierto? Sí, aporte de los médicos y financiamiento de una institución financiera del país. Ah, qué interesante. Y bueno, tienen las ARS porque Correcto. nadie puede hacer medicina o es difícil hacer medicina solamente en ese sector privado que es poquito, creo que es el 20 o 25% que no tiene
pero por la zona, según los estudios que tenemos, anda todavía un poquito más bajito. Exacto, el área de influencia que Sí. tienen ustedes, son muchos sectores que hay por ahí, por la zona, ¿verdad? Sí, y contamos básicamente con seguros. El privado va a ser muy mínimo, por eso necesitamos y la unión con La población las afiliada. ARS. Doctor Soto, háblenos un poco del proyecto médico, cómo surge la idea, cuál es la intención, los objetivos. Exactamente, como decía el ingeniero Mesina, se hizo un análisis geográfico, básicamente demográfico, social, de que en la zona desde Bonao, me iría un poquito más lejos, hasta la Nuña de Cáceres no había un centro de atención complejo de tercer nivel. Recordémosles a la gente del este, del sur, el que no está muy empapado, que se trata de las La autopistas autopista Duarte, camino al que es Cibao. una de las carreteras de la avenida principal que tiene, sí. Claro. que La salida al tiene Cibao. Santo Domingo, que une prácticamente a Santo Domingo, a la metrópoli con el Cibao. 14 provincias. Exactamente. Y aparte de eso, los sectores aledaños que está ahí, están lo que es los Alcarrizos, Grandísimo. Pantoja, Alameda, el kilómetro 13 también que tiene, Pedro Brán, Los Peralejos, hay un sinnúmero de residenciales también que no tenían un centro de atención No, porque especializada. toda esa zona se fue desarrollando en cuanto a infraestructura domiciliaria para vivir, para ¿verdad? vivir. Pero fue Más- quedando vacía en cuanto a servicios Exactamente, médicos, ¿verdad? Exactamente, se implementó, yo me acuerdo que desde 1983, cuando empezó ya a poblarse lo que son, por ejemplo, los Alcarrizos, que fueron de los principales sectores, se contaba de que sí, de que teníamos una vivienda adecuada, en un sitio adecuado, porque prácticamente era mucho bosque, éramos lejos Sí, del era una bullicio. zona despoblada. Pero no tomamos en cuenta de que somos seres humanos, podemos sufrir de patología, podemos Claro, tener lesiones, claro. y estábamos muy lejos de la metrópoli para recibir lo que es la atención médica. Y hay que siempre tener en cuenta que la atención médica, el tiempo influye. Sí. Claro, Influye fundamental. muchísimo. Entonces, cuando tenemos un centro como el Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, ubicado en esa área, en la misma autopista Duarte, de fácil acceso, tenemos un acceso adecuado de lo que es la O sea, salud. está en la misma autopista. ¿En qué lado está? Eso iba a preguntar. Exacto. Usted sabe dónde está en el kilómetro 14 el Banco Popular, que está ahí, ese centro que está ahí, que es grande, que se ve incluso desde la autopista Duarte, con Ok. el nombre y todo eso. Ahí estamos. Oeste, este. Exacto. Si Ok. venimos Del Cibao. desde el Cibao, lo vamos a encontrar a mano derecha. derecha. A mano derecha. Exactamente. Perfectamente. Entonces, sí se tomó en cuenta, y aparte de eso, de que siendo la autopista Duarte una de las avenidas, junto con otras como la autopista de San Isidro, las Américas, que también intervienen lo que es donde más ocurren Más accidentes, ocurren accidentes de tránsito, sí, sí. Ahí tenemos un centro de atención donde incluso se puede recibir y estabilizar los pacientes, y tenemos ya los especialistas, porque ya como el ingeniero había mencionado, tenemos aproximadamente 65 especialistas, entre ellos quirúrgicos de todas las especialidades, cirugía general, ortopedia, cirugía vascular, cirugía torácica, otorrino, ginecología. Está la parte de medicina interna, Perfecto. cardiología, gastroenterología. Nosotros tenemos, aparte de lo que es el servicio de emergencia, La emergencia. que tenemos emergenciólogo 24/7. Eso le iba a preguntar, porque en esa área es indispensable la emergencia. Es indispensable tener los Ujú, especialistas 24/7 porque como había mencionado, el tiempo es importante ¿Y en el qué manejo del capacidad paciente. tiene la emergencia para atender cuántos pacientes al mismo tiempo? La Seis capacidad adultos, 6 niños. 6 adultos, 6 niños, O sea, pero tienen a ver, de niños. pediátrica También también. tenemos sí, Ah, qué tenemos bueno. la emergencia de pediatría y tenemos un área de triaje donde se clasifican. ¿Qué significa triaje? Clasificación en masa de los pacientes que necesitan la atención primaria, atención más rápida. Por ejemplo, entra un paciente que tiene un dolor abdominal de 3 días, pero llega un paciente de trauma, a este que yo voy a clasificar de la atención más rápida. Exactamente. Porque este es el que puede morir más fácilmente. Eso tenemos también esa clasificación. Y ahí mismo tenemos cuando inmediatamente el emergenciólogo identifica que ya tiene que haber una intervención quirúrgica para dicha patología, el cirujano está ahí, el ortopeda está ahí, el neurocirujano está ahí, para ya de una vez recibir el paciente y hacer el procedimiento adecuado. Nosotros dentro de los quirófanos, que ya le había mencionado, 4 quirófanos, tenemos un quirófano inteligente, que es donde se hacen los procedimientos mínimamente invasivos, laparoscópicos, y también neurocirugía tiene ya todo su equipo para hacer lo que es la remoción de coágulos,
sutural o epidural, que son los que aumentan la mortalidad en pacientes con trauma. Excelente. ¿Cómo, doctor, hacen ustedes con la selección del personal? Uno de los grandes dolores de cabeza de quienes administran o dirigen centros es la selección del personal, por la displicencia, por el que el dominicano todo es todo y nada es nada. ¿Cómo hacen ustedes con ese tema y qué van a hacer para capacitarlo y humanizarlo? Sí, mira, uno de los que se toma en cuenta, aparte de eso, es la capacidad que tenga el personal. Generalmente, por no decir el 100%, por encima del 95% del personal es un personal joven. Un personal, porque sí tenemos un problema de salud en la República Dominicana y es el múltiple empleo. Sí, claro. Pero es un personal que sí, dentro de su entrevista ya tiene la dedicación puesta para el centro médico, joven, capacitado, y aparte de eso, que tenga la sensibilidad humana como hablamos. Siempre, desde que ustedes conocen lo del NEI Arias Lora, que también transportamos muchas cosas, hablamos de lo que es la humanización del servicio. Que eso es fundamental. Es fundamental. Tenemos también dentro del proyecto lo que es la parte de atención al usuario, que tenemos de que el usuario se sienta que se le está dando una atención humanitaria, que cualquier fallo, una vez lo conocemos y trabajamos durante la marcha, pero que salga satisfecho. Por eso se llama de satisfacción al usuario. Y tenemos la parte de lo que es educación continua. En medicina tenemos que tener educación continua. Tenemos que dar entrenamiento de todo el personal, manejo. De hecho, el principal entrenamiento que vamos a darle es que todo el personal, incluso médico o no médico, manejen lo que es el control de sangrado. ¿Control significa de sangrado? De sangrado. Sabemos que una de las causas principales de muerte en el paciente de trauma, que no necesariamente tiene que ser accidente, puede ser una caída, puede ser una hemorragia. Entonces, inmediatamente el ingeniero que sabe mucho de computadora, poco de medicina, pero pueda controlar un sangrado, hasta que en el caso mío, como cirujano, yo pueda llegar y ya hacer una control. Y eso me ayuda a que ese paciente tenga una mejor supervivencia. Darle el entrenamiento a todo el personal médico y no médico de control de sangrado, de RCP, de manejo avanzado de vía aérea. Cuando digo así, de que un paciente puede tener un paro respiratorio, cómo tú puedes utilizar maniobras para volver que el paciente pueda respirar de nuevo. Todo eso es educación continua que vamos a estar dando al personal, tanto médico como no médico del centro, y que siempre va a estar una educación continua porque cada vez vamos avanzando tanto en la tecnología como en la parte de los manejos de los pacientes. Doctor, ingeniero, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y aunque ustedes son un centro de tercer nivel de atención, queremos ver cómo van a manejar esa parte de atención primaria, porque sabemos que si no el centro se va a llenar de pacientes con lesiones leves que no realmente que se pueden manejar en otro nivel de atención. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos este último segmento ya del programa con el doctor Alejandro Soto y el ingeniero Wilson Mesina. Gestores de salud, gerentes de salud, uno en el área de ingeniería, en un centro privado que será próximamente inaugurado, y el doctor como en el área pública, el NEI Arias Lora. Doris cerraba la última parte del programa con el tema de ustedes serán un centro, en el caso del Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, del kilómetro 14 de la autopista Duarte, un centro de tercer nivel, pero la atención primaria es una realidad en el país. Como carecemos, como estamos en pañales todavía, pues los centros se llenan de casos primarios totalmente. ¿Cómo hacer para...? Exacto. Usted sabe que el sistema de salud, lo que el Ministerio de Salud Pública hizo la clasificación, la división de los centros de atenciones. Por la zona tenemos varios, lo que son centros de atención primaria. Y hay una interconexión en la parte de salud, que el centro de atención primaria, como su nombre lo indica, va a recibir esos tipos de pacientes que no necesariamente tiene que recibir lo que son los servicios de centros especializados. Ya luego que un médico, tanto generalista como un médico familiar o un médico internista, reciba el paciente y determine que necesita lo que es la atención de un centro especializado de tercer nivel, inmediatamente va a referir al centro metropolitano. Pero de hecho dentro del centro metropolitano también tenemos esas especialidades que son medicina interna y la parte de medicina familiar, que va a manejar también esa atención primaria. O sea, vamos a tener pacientes que van a decir, mira, yo tengo un dolor de cabeza de hace una semana, ahí va a haber un médico internista que va a decidir, bueno, tú necesitas una atención primaria que podemos manejarlo con eso, ese es estrés, o eso es por el cambio de temperatura, o
luego que te haga yo un estudio de imagen y determine que necesito que un neurólogo es que que ya como te especialista de la cabeza te evalúe, Ya refiere. entonces lo referimos ya por la vía que el ingeniero había mencionado, por la vía digital, sin uso de papel. Un referimiento, la consulta del neurólogo es el tal día a tal hora y él te va a recibir. Ya inmediatamente el neurólogo en su consulta va a recibir el expediente del paciente y ya va a saber prácticamente la historia clínica y por qué ese paciente va ahí. O sea, lo va a conocer sin tener que utilizar básicamente un referimiento de papel, que aparte de costo, también hablamos de contaminación, porque ya tenemos de que inmediatamente ese papel no se use o se guarde, inmediatamente puede caer en el ambiente y eso genera como una contaminación. Lo mismo ocurre en emergencias, con las urgencias, como le llaman ustedes, que la mayoría son urgencias, no emergencias. Exactamente, hay un número de pacientes que van, proceso gripal y todo eso, que ya se puede manejar en la consulta, que tiene que ser referido ya de la parte de urgencias médicas, ya a un especialista. Eso se maneja a través del triaje, como dice Del usted. triage, exactamente. Ingeniero, ¿ustedes han hecho conexiones, contacto con los centros públicos de la red de la zona y con los centros privados para esta parte de referencia contra referencia? Sí, correcto. Todo, como dice el doctor Soto, los centros de primer nivel de la zona, ya hemos hecho algún tipo de acuerdo o alianza en el cual ellos manejan inicialmente el paciente y los refieren a nosotros. Las salas, doctor, perdón, Tati, las salas van a ser privadas o semi-privadas. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Por la zona, nosotros decidimos que algunas salas, específicamente como unas 3, van a ser semi-privadas. Las demás ¿Eso significa privadas. 2 camas? 2 camas. Tenemos unas 4 salas de 2 camas. Las demás son privadas. ¿Tienen negociaciones además con las ARS ya? Sí. Tenemos ya prácticamente todas las ARS que están incluidas. Nosotros somos prestadores de servicios. Quedan 2 o 3. Entonces, los servicios de consulta serán en la mañana, en la tarde. Sí, mañana y tarde. Queremos y estamos evaluando una situación de incluir consulta los sábados. Muy bien, sería interesante. Eso hace que nosotros estemos presentes porque como vamos a abarcar un radio, una población bien amplia, estamos seguros que quizá de lunes a viernes, también con personas que están trabajando, que tienen solamente el día libre el sábado, estamos evaluando y hay algunas consultas que se van a ofrecer los sábados. La verdad que es importante. Aquí hay un centro de salud privado importante de la ciudad, que si tú quieres hacerte una tomografía, una resonancia magnética, tú puedes ir hasta los domingos. Y eso ha tenido una liberación enorme en pleno Distrito Nacional, porque tú no tienes que coger los entaponamientos que hay en la semana para hacerte un procedimiento como un estudio diagnóstico, quiero decir. Entonces eso es importante. Doctor, ¿cómo van a manejar, doctor, ingeniero, cómo van a manejar la parte de las nosocomiales, de las infecciones hospitalarias? ¿Qué sistema están ustedes? Porque es una gran preocupación y el doctor control, que maneja centros de salud sabe la importancia de ese control que deben tener las infecciones dentro de los centros de salud. El departamento de epidemiología, hay un epidemiólogo allá. Van a tener epidemiólogo. Que vamos, incluso cuando el ingeniero mencionó ahorita, le tenemos área de aislamiento. Sí. Porque, por ejemplo, ahí en la parte de contaminación de contacto, un personal, un paciente que tenga una patología que sea de tipo transmisible, tenemos que aislarla a los demás pacientes, porque inmediatamente tú entras a una cama de un centro o un hospital, tu inmunidad se cede un poquito y tienes riesgo de tú sufrir transmisiones vía aérea, que frecuentemente, ya como ustedes hablaban ahorita, por ejemplo, los procesos virales y gripales, por ahí es que es el tránsito por donde se puede. Entonces sí tenemos lo que les llama un área de evacuación, un área de manejo de desechos, que eso es importante que un centro pueda tenerlo, porque inmediatamente hacemos una cirugía contaminada, ese desecho no puede pasar cerca, tiene que tener una vía de escape, básicamente, que no tenga contacto con los pacientes, que es normal. Todo eso tiene que ser establecido y son normas internacionales que todo centro debe tenerlo, como lo tienen los hospitales, los centros médicos, y vigilantes, como son los epidemiólogos, el infectólogo, que vigilan de que esos procesos se mantengan. Bueno, ya el tiempo que no termina, una sola exhortación a las personas, informar dónde que está el centro, cuándo tiene previsto abrir para despedir. El centro médico está ubicado en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Ustedes cuando vienen de norte de Cibao hacia la capital, a mano derecha, en el mismo kilómetro 14, justo al lado del Banco Popular que está en el kilómetro 14,
ustedes van a ver ese centro, un edificio grande, crema, blanco, con el logo que dice Centro Metropolitano de Especialidades Médicas. Básicamente ese centro viene a dar a esa área comprendida desde Bonao hasta la Nuña de Cáceres, todos esos sectores, un centro que le va a dar todas las atenciones especializadas. Básicamente ya en la próxima semana, ese centro se inauguró, pero ya en la próxima semana es que vamos a abrir la puerta para darle un servicio de todas las especialidades. Bueno, pues auguramos mucho éxito, Muchas la verdad, gracias. en su proyecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro Soto, ingeniero Wilson Mesina, por acompañarnos en este sábado. Éxito en su proyecto. Muchas gracias. Bueno, a nuestros amigos televidentes será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.